Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos un miércoles más para continuar con este estudio que estamos llevando a cabo los días miércoles sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, basado en los escritos del hermano Weldon Biertel, reconocido teólogo y misionero bautista. Pero muy bien, antes de comenzar vamos a pedir la bendición del Señor en esta noche. Padre, venimos delante de tu presencia una vez más agradecidos por tu gran amor, por tu gran misericordia, y queremos rogarte en este momento que tu presencia nos esté rodeando alrededor de tu palabra, que al ver, Señor, la vida de nuestros hermanos que nos precedieron, podamos aprender el ejemplo de fidelidad de ellos, la perseverancia en seguirte a ti, Padre. Gracias te damos porque tú estás con nosotros y te rogamos que bendiga cada familia representada, cada hermano que se conecta, cada amigo, que todo lo que digamos en esta noche sea de bendición. Gracias te damos, Padre, te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, habíamos quedado que hoy íbamos a ver las respuestas del cuestionario número 7 que yo les había pasado. Entonces vamos a ver primeramente eso, luego vamos a ir al repaso, pero entonces vamos al cuestionario número 7. Vamos a ver las respuestas. Nosotros tenemos la primera pregunta que dice: ¿quién gobernaba Macedonia cuando Pablo da testimonio en Filipos? Eso estaba en un cuadro de la clase 26. Nosotros vemos en el estudio que cuando Pablo da testimonio gobernaba en Macedonia Felipe II y también su hijo Alejandro Magno. Esta sería la respuesta a la número 1. La número 2 dice: ¿cómo fue la conversión de Lidia en Hechos 16? Eso también está en un cuadro de la clase 26. La palabra dice que Lidia escuchó atentamente las palabras de Pablo y a través del Espíritu Santo ella abrió su corazón para responder por la fe a lo que se le habló. Esa es la número 2. La número 3. La pregunta es: ¿qué milagro ocurrió en Filipos? También cuadro de la clase 26. Y nosotros vimos que el milagro que ocurrió en Filipos fue la liberación espiritual de una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Bien, pregunta número 5. Perdón, número 4. La número 4. Dice: ¿qué hicieron los magistrados para declarar culpables a Pablo y a Silas en Filipos? También es un cuadro de la clase 26. Nosotros estudiamos que los magistrados los acusaron de que eran judíos que estaban alborotando la ciudad y enseñando costumbres ilícitas. Pregunta número 5. ¿Cómo fue la conversión del carcelero de Filipo? Eso está en un cuadro, pero ya en la clase 27. Bueno, por el terremoto, el carcelero se despertó y primeramente intentó suicidarse, pero al ver el poder manifestado en ese terremoto se convenció de que Pablo y Silas eran hombres de Dios y les preguntó qué debía hacer para ser salvo. Y Pablo les respondió que creyera en el Señor Jesucristo y sería salvo él y su familia. Luego todos se bautizaron. Bien, vamos a continuar. Un segundito. Pregunta número 6.
Pregunta 6 dice, ¿por qué primeramente el carcelero intentó suicidarse? Este es un cuadro de la clase 27. El carcelero intentó suicidarse porque supuso que los prisioneros habían escapado y antes de enfrentarse a un tribunal que lo condena a muerte, él decidió quitarse la vida. Pero justo, ¿no es cierto?, lo detuvieron. Pregunta número 7. ¿Cómo respondió la gente de Berea a la predicación de Pablo en un cuadro de la clase 28? ¿Es este? Pregunta número entonces 7. La gente de Berea respondió con ansiedad de estudiar la palabra de Dios y escucharon con mucho interés las palabras de Pablo. Pregunta 8. ¿Qué autoridad tenía el Areópago de Atenas? Este es un cuadro de la clase 28. El Areópago tenía autoridad sobre lo que se enseñaba. Además, servía como una corte religiosa de apelaciones. La número 9. ¿En qué lugares públicos dio testimonio Pablo en Atenas? Este es un cuadro de la clase 28. Pablo testificó en la sinagoga judía de Atenas y en el ágora o plaza pública. Y por último, vamos a ver ahora la pregunta número 10, que era un poquito más extensa la respuesta, porque se refiere, ¿no es cierto?, la número 10, ¿qué habló Pablo en su sermón en el Areópago? Referido al Dios creador. Este es un cuadro de la clase 29. Y nosotros vimos cinco puntos que habló Pablo acerca de Dios, del Señor, del Dios creador, ¿no es cierto? Y la primera cosa que dijo Pablo es que el creador del mundo y todo lo que en él hay no puede ser contenido en un templo hecho con manos humanas. Eso lo vemos en el versículo 24. La segunda es que el creador no depende de comida ofrecida en un sacrificio por manos humanas. Él es demasiado grande para ser manipulado por el hombre y para depender del hombre. En realidad, el hombre depende de él para su vida, alimento y todas las cosas. Eso está en el versículo 25. La tercera es que, dado que Dios es el creador de todas las cosas, todas las naciones son iguales y cada persona es responsable ante él, incluyendo a los atenienses. Eso está en el versículo 26. La cuarta es que cada hombre es responsable de adorar a su creador. Y la quinta es que cada persona ha llegado a existir por obra de Dios y depende de él para su vida. Todos estos puntos son los que Pablo argumentó para testificar acerca del Dios creador. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora un repaso de la clase anterior. Lo que vimos en la clase anterior fue el testimonio de Pablo en Corinto, ¿no es cierto? Vimos que el testimonio de Pablo en su segundo viaje misionero continuó en Corinto después que dejó a Atenas. Pablo tenía el deseo de visitar Éfeso en los dos primeros viajes, pero no pudo hacerlo porque se acuerdan que dice la palabra que el Espíritu se lo impidió. También después de una breve estadía en Antioquía, Pablo partió para su tercer viaje misionero. Esto es un repaso general de lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Estamos viendo, digamos. Y el trabajo en Éfeso cerró la campaña en el Egeo, que fue lo último que él hizo. Después vimos el establecimiento de la iglesia en Corinto. El viaje a Corinto
que era la capital de Acaya, cubría una distancia de unos 80 kilómetros. Corinto era una ciudad comercial, cuya población cosmopolita era mayor en número a todas las ciudades que Pablo había visitado. La ciudad había sido destruida por los romanos en el 146 a.C., pero Julio César la había reconstruido. ¿Qué más podemos decir? Que en Corinto tenía dos puertos. Uno es el puerto de Cencrea y el otro puerto es el puerto de Ejaión. La prosperidad y el gran número de marineros cuyo tipo de trabajo les impedía establecer vida de hogar ayudaron a la inmoralidad de la ciudad. La inmoralidad, dice un escritor, la inmoralidad estaba probada aún en la religión, ya que el templo de Afrodita tenía 1000 prostitutas sagradas. Aparentemente Pablo hizo de Corinto la sede de su trabajo en toda la provincia de Acaya. Luego vimos nosotros los primeros contactos que Pablo tiene en Corinto y vimos que él se relacionó con un judío llamado Aquila y su esposa Priscila. Ellos habían vivido en Italia, pero habían sido expulsados por el emperador Claudio. También se cree que Aquila y Priscila eran creyentes cuando Pablo los conoció. Y Pablo necesitaba apoyo justamente en ese tiempo, por lo tanto, él se unió a ellos en la empresa de fabricar tiendas, junto con ellos dos. Luego vimos nosotros también la separación de la sinagoga. Aunque Pablo enseñaba a los judíos con sinceridad que Jesús era el Cristo, ellos se resistían y blasfemaban. Y bueno, luego vimos que la persecución no obligó a Pablo a abandonar la ciudad, sin embargo pareciera que su vida fue amenazada. Recibió una visión del Señor, ¿se acuerdan? Que le dio seguridad y le instó a continuar predicando, diciéndole que no callara. Luego vimos el juicio ante Galión, ¿no es cierto?, que era el precónsul de Acaya, y querían acusarlo a Pablo, los judíos, y se acuerdan, dice la palabra que Galión los echó a los judíos, entonces no pudieron hacer nada contra Pablo. Lucas no aclara bien. También se acuerdan este episodio que golpearon a este hombre, a Sóstenes, que era el líder de la sinagoga. Los judíos golpearon a Sóstenes por no haber manejado correctamente el caso contra Pablo y no pudo hacer nada para que lo condenen a Pablo. Bueno, hasta ahí fue que llegamos nosotros el miércoles pasado. Vamos a continuar hoy. Quería mostrar primeramente esto, ya lo vimos, la escena de este mapa, ¿no es cierto? Para que más o menos nos ubiquemos nosotros los movimientos de Pablo. Ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, desde Corinto al puerto de Cencrea. Desde allí él parte, va a Éfeso, luego de allí a Cesarea, Jerusalén, Antioquía. Más o menos como para que nos ubiquemos. Vamos a ver parte por parte, pero lo primero que vamos a hacer va a ser leer la palabra del Señor, que del capítulo 18 de Hechos, 18, versículo justamente 18 al 22 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, Hechos 18, 18 al 22. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, o sea, en Corinto estamos hablando, ¿no es cierto?, se despidió de los hermanos y navegó a Siria,
y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Luego dice la palabra, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Bien, hasta ahí ya después vamos a seguir leyendo, pero nosotros estábamos viendo, ¿no es cierto?, que Pablo continuó en Corinto aún muchos días. Y dice la palabra que después de haber sido llevado ante Galión, el viaje hasta Antioquía de Siria era de alrededor de 2.500 kilómetros. Probablemente sus planes incluyen también un viaje a Jerusalén para cumplir ese voto. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa. Y en los días de Pablo, el voto nazareo, ustedes lo pueden ver en el Antiguo Testamento, esto del voto nazareo, que es una persona dedicada y consagrada a Dios, ¿no es cierto? El voto nazareo había sido modificado. Por ejemplo, Sansón era nazareo y fue separado desde el vientre de su madre para ser consagrado. ¿Se acuerdan? No podía cortarse el pelo ni beber bebida alcohólica. Entonces, en lugar de toda una vida de abstinencia de vino y de cortarse el cabello, ahora este voto de nazareo se podía tomar por un mínimo de 30 días. El comienzo del periodo del voto estaba marcado por el corte del cabello. Al finalizar el periodo, se rapaba la cabeza. Los judíos que estaban en otras tierras a menudo guardaban su cabello hasta que llegaban a Jerusalén, y allí quemaban el pelo en el fuego del sacrificio. Quizá Pablo tomara el voto para expresar su gratitud a Dios por el éxito del trabajo entre los gentiles y por haber sido librado de sus enemigos. Pablo no se oponía a las costumbres judías. Como él era judío, hizo el voto, observaba las fiestas en Jerusalén siempre que le era posible. Pablo, sin embargo, se negaba a comprometerse en cuanto a la doctrina en relación a la salvación por la fe. No se requería que los gentiles guardaran las costumbres judías para ser salvos. Bien, vamos a continuar con el regreso a Antioquía de Siria. Nosotros ahí tenemos, ¿no es cierto?, que Pablo llevó consigo, dijimos, a Priscila y a Aquila, leímos, cuando partió para Cencrea. Nosotros ahí en el mapita podemos ver dónde está Cencrea, está ahí pegado a Corinto. Cencrea era el puerto de Corinto, digamos, y la mención del nombre aquí de Priscila en primer lugar, porque dice Priscila y Aquila, aparentemente indica que ella, Priscila, era la evangelista más importante entre los dos, entre Priscila y Aquila, ¿no? Mientras el barco estaba anclado en Éfeso, Pablo tuvo algunos días para compartir la fe con los judíos en la sinagoga. Los judíos le pidieron que se quedara, leímos recién, más tiempo, pero
él dejó a Priscila y a Aquila allí para que continuaran con el trabajo. En 2 ocasiones anteriores Pablo había deseado ir a Éfeso y por fin ahora había tenido la oportunidad. Su visita fue breve, fue muy corta la visita de Éfeso en este caso porque iba de paso, digamos, pero prometió volver si Dios lo permitía. El barco de Pablo lo llevó a Cesarea, sobre la costa de Samaria. Pablo subió, dice la palabra, para saludar a la iglesia en el versículo 22, pero no se sabe con seguridad si la iglesia estaba en Cesarea o si estaba en Jerusalén. Algunos creen que probablemente visitó a la iglesia en Jerusalén y luego fue hacia Antioquía. Este regreso de Pablo a Antioquía marca el término de lo que se conoce como el segundo viaje misionero de Pablo. Bien, vamos a comenzar ahora a partir de vamos a leer nosotros dentro de un ratito el versículo 23 en adelante y a partir de aquí ya comenzamos con el tercer viaje misionero de Pablo, pero vamos a hacer una introducción mediante esta figurita que ven ahí. Hacemos una introducción porque aquí, vuelvo a decir, comienza el tercer viaje misionero y a donde quería llegar Pablo era justamente la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad rica y populosa de Asia y en la capital y el centro y era la capital y el centro administrativo de la provincia romana de Asia. Ahí nosotros podemos ver que en Éfeso estaba el templo de la diosa Artemisa, que era para los griegos ese nombre, y para los romanos el nombre de la diosa era Diana. Este templo de Artemisa se considera una de las 7 maravillas del mundo. Para continuar, nosotros entonces ahí tenemos la ciudad de Éfeso, y como les decía recién, Roma había permitido que Éfeso quedara como ciudad libre. En su tercer viaje misionero, Pablo pasó 3 años allí, o sea, Pablo cuando viene a Éfeso va a pasar allí 3 años. Y quizás sus esfuerzos también se extendieron, ¿no es cierto?, hasta las ciudades cercanas, que ustedes algunas pueden ver ahí en el mapita, que son Herápolis, Esmirna, Colosas, la Odisea. Estas ciudades cercanas, ¿no es cierto?, a las cuales se cree que en estos 3 años Pablo pudo llegar. Bueno, el templo que recién vimos, ¿no es cierto?, el famoso templo de Artemisa, digamos, estaba ubicado cerca de Éfeso. La diosa griega, que les dije recién que el nombre era Artemisa, para los romanos era Diana. Esta diosa atraía muchos peregrinos a su magnífico templo, el cual estaba servido por miles de sacerdotes y otros ministros. Los efesios eran muy conscientes de la gran riqueza que la diosa traía a su ciudad, y por lo tanto eran agradecidos y le daban apoyo oficial. Para los griegos y los romanos, Diana era la diosa de la casa, digamos, con Z, de la casa. Sin embargo, su imagen la mostraba como una imagen de una mujer sensual. Antes del surgimiento de la cultura griega en Asia Menor, Diana había sido la diosa de la fertilidad
o la naturaleza. Y aunque la adoración a Diana puede no haber incluido prostitución o inmoralidad, contribuyó al crecimiento de la superstición y el cultivo de la magia. Es muy interesante ver que en Éfeso la magia llegó a ser una de las especialidades, resultando en una extraña mezcla de cultura griega con filosofía y superstición oriental. Vamos a bajar un poco. Como le decía, ¿no es cierto? Una mezcla de cultura griega con filosofía y superstición oriental. Esto no es ninguna sorpresa para la iglesia, ya que, esto no tiene que sorprendernos de que la iglesia en Éfeso haya tenido que enfrentar más tarde el peligro de dejarse influir por herejías de la cultura que la rodeaba, ¿no es cierto? Pablo advirtió a los presbíteros, a los pastores de Éfeso, contra los falsos maestros. Eso lo podemos leer en el capítulo 20, desde el versículo 29 en adelante. El énfasis también de las epístolas que Pablo le hace a Timoteo, que le fueron escritas desde Éfeso, le dice a Timoteo que guarde la fe. Y más tarde también el apóstol Juan, que vivió en Éfeso, se dio cuenta que era necesario combatir al gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina herética que promete o prometía a sus seguidores, ¿no es cierto?, un conocimiento secreto y misterioso de las cosas divinas. Entonces, ya desde esa época, ¿no es cierto?, el apóstol Juan también se dio cuenta que era necesario combatir estas enseñanzas heréticas. Bien. Bueno, luego de estar en Éfeso, o sea, antes de llegar a Éfeso, vamos a ver nosotros que Pablo hace una visita a Galacia y a Frigia. Y se ha sugerido que mientras Pablo estaba, ¿no es cierto?, en Antioquía, o sea, en Antioquía de Siria, se enteró por Timoteo de algunos problemas doctrinales que había en las iglesias de Galacia, que eran las que había, digamos, fundado en el primer viaje, en el segundo viaje. Pablo escribió la epístola a los Gálatas para refutar o para, digamos, enfrentar, ¿no es cierto?, la enseñanza de los judaizantes que estaban enfatizando que los gentiles tenían que guardar las costumbres de Moisés. Los judíos de Antioquía de Pisidia e Iconio se habían opuesto firmemente, como nosotros vimos, ¿no es cierto?, a Pablo en su primera visita a estas ciudades. Y no es sorprendente que hubieran continuado tratando de minar o de, digamos, destruir la enseñanza que Pablo había dejado después de que Pablo se fue de ahí, de estas ciudades. Lucas no trata con ningún incidente en particular relacionado a la visita de Pablo a la iglesia de Galacia y Frigia en este segundo viaje. Se da por sentado que tomó el tiempo suficiente Pablo, ¿no es cierto?, para enseñar a los discípulos de la ciudad, confirmando a todos los discípulos, dice así el versículo 23. Bien, vamos a leer el capítulo 18, versículo 24 al 28, y vamos a ver a este discípulo llamado Apolos.
Apolos predica en Éfeso, dice, el subtítulo dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando que por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dios bendiga su palabra. Pero nosotros vemos aquí la actividad de este discípulo Apolo, ¿no es cierto? Y Apolo, vamos a ver un poquito. Apolos era un judío de Alejandría. Ahí estamos nosotros viendo en el mapa, ¿no es cierto?, dónde está ubicada Alejandría, en el norte de África. Donde la cultura helenística o griega, digamos, es lo mismo helenística o griega, era una cultura muy fuerte ahí en Alejandría. Un judío de Alejandría llamado Filón había combinado la filosofía griega con el judaísmo, y otros judíos del lugar estaban interesados en recibir la educación griega. Apolos es descrito como un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, dice el versículo 24 de este capítulo 18 que leímos, ¿no? Y no hay duda de que era un hombre instruido y probablemente había estudiado filosofía y retórica, lo que incluía principios de oratoria. Es posible que fuera un orador pulido, preparado, que presentaba sus puntos de vista con maestría, y como judío había recibido mucha instrucción en las escrituras del Antiguo Testamento. Es interesante notar también que Apolos y los 12 discípulos de Éfeso, si ustedes leen el capítulo 19, los primeros versículos, van a ver que había junto con Apolo otros 12 discípulos, y estos 12 habían sido discípulos justamente de Juan el Bautista. Apolo había respondido a la enseñanza de Juan de que el día del Señor, en el que Dios establecería su reino, estaba cerca. Sin embargo, no se le había enseñado que el reino había llegado en Jesucristo. Él no comprendía bien que el Mesías debía sufrir, ser llevado a la muerte y resucitar para que pudiera cumplirse la promesa divina del reino eterno. Entonces, ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Priscila y Aquila instruyeron a Apolo para que él entendiera mejor el camino de Dios, dice el versículo 26, y ellos sabían de la importancia del sufrimiento, de la resurrección del Mesías, porque pudieron haber justamente estado en Jerusalén en el día de Pentecostés, porque dice que había gente del Ponto, dice en el capítulo 2, versículo 9 de Hechos, y se cree que Priscila y Aquila pueden haber estado, como ellos eran de la zona del Ponto, ¿no es cierto? Bien. Lucas no menciona si Apolo recibió el Espíritu Santo
y fue bautizado después de recibir más instrucción, no es ninguna sorpresa que haya decidido ir a Acaya, que era el centro, del helenismo, para trabajar en la iglesia de Corinto. Los discípulos en Éfeso lo animaron y escribieron una carta encomendándole a la iglesia en Corinto. Lucas señala que Apolo fortaleció grandemente a los hermanos en Corinto, a la iglesia, debido a su habilidad para poder convencer a los judíos usando las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era el Cristo. Eso lo leímos en el versículo 28. Bien, hasta aquí vamos a dejar hoy, pero nosotros vamos viendo cómo se va expandiendo, ¿no es cierto?, el Evangelio en toda esta zona y el llamado de Pablo hacia este lugar. Yo quisiera que les voy a mostrar una vez más el mapa para que ustedes vean la zona a la cual Pablo fue llamado a predicar. Fíjense, toda esta zona es prácticamente el centro de la cultura, el centro de las, digamos, de la civilización, ¿no es cierto? Donde, digamos, estaba mucha gente, digamos, instruida conforme a los conocimientos humanos y era necesario establecer el evangelio del reino en estos lugares. Nosotros podemos ver el orgullo que estos filósofos y, digamos, estos filósofos y estudiosos tenían, ¿no es cierto? Y era necesario llegar aún allí con el Evangelio del Reino. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que darnos cuenta que el Evangelio no es solamente para la gente la gente pobre, la gente necesitada materialmente. El Evangelio, queridos hermanos, lo necesita toda persona de este mundo. Por más que tenga recursos, necesita tener un encuentro con Dios. Cada persona de esta tierra necesita tener un encuentro con Dios. Y queridos hermanos, yo creo que en este tiempo el Señor nos está llamando a nosotros a que miremos un poquito hacia nuestro alrededor, miremos hacia las personas que nos rodean, porque realmente ellas están necesitando de una palabra, están necesitando de fortaleza espiritual para seguir adelante. Hay gente que está deprimida y, queridos hermanos, necesitamos hacer la obra del Señor. Sabía decir una canción: nosotros somos sus manos, nosotros somos sus pies. Y, queridos hermanos, no descuidemos la misión que tenemos de hablar del Señor. Muchas veces sabemos, ¿no es cierto?, los problemas a nosotros nos superan en sucesivas oportunidades, pero es necesario también que miremos que a nuestro lado siempre hay alguien que tiene una necesidad. Por eso no nos cansemos nosotros de dar una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra que acerque a las personas al Dios y Salvador eterno que tenemos. Que Dios nos dé la gracia, amén, y la compasión. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos y te bendecimos por este estudio que hemos tenido en este día.
Y quiero rogarte que bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que han estado conectados, cada familia, que tú estés guiándonos, Señor, para inspirarnos en nuestros hermanos que predicaron a tiempo y fuera de tiempo, aún en estos lugares en los cuales parecía que estaba la gente más culta de ese tiempo, pero aún allí tu evangelio llegó porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, y ayúdanos a nosotros a tener esta carga para poder hablar, para poder bendecir, para poder animar, Padre. Danos más de tu amor, más de tu compasión, más de tu sensibilidad. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Deseo que tengan una hermosa semana bendecida y nos estamos viendo el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Bendiciones.